le han llegado a quitar el 40% de las riquezas que tiene el tomate en sí, Ujú. eh, favoreciendo el aspecto del tomate muy bonito, muy colorado, pero el sabor es horroroso. Si mi madre hacía antiguamente una tomatada que ponía todo a ferver con una carne y la carne se deshacía y aquello hervía 3, 4 horas y era un sabor maravilloso. Tú pones ahora los tomates y es agua, 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 Me agua. pasa igual. Y, y con eso, ciertamente esa manipulación Sí. de los alimentos, que además ellos se presentan como ángel de luz, igual, Ujú. diciendo que esto es aumentar las producciones para dar de comer al mundo y para satisfacer el hambre. Esa es la manera como ellos están patenteando las simientes que el agricultor tiene que sembrar. Porque Así es. como se le está quitando la semilla al tomate, son híbridos, se llaman híbridos, él ya no puede guardar la simiente para el próximo año porque no le da nada. Tiene que comprar siempre. Es horrible. Eso me parece terrible. Lo que pasa en el campo es una cosa absurda y pasa en todo en la mayoría, en la mayor parte del mundo. De Sí, hecho, donde ellos no han podido entrar es en India. Es sí, uno de los países sí, que les dijo no y el gobierno les dijo no y no y no. Y eso es admirable de alguna manera. Pero es sí, el sí, único, de resto está casi, casi en todos los países. sí, sin duda, todo eso entra en ese versículo. Prohibirán los alimentos. Todo eso entra dentro de ese mismo versículo, que es Ujú. una de las señales de los últimos tiempos. Porque además, si te das cuenta cómo se ha tergiversado en tan poco tiempo, porque nosotros todavía conocimos, yo digo, porque aquí es muy difícil. En este momento no compras ningún tomate que no sea genéticamente manipulado. Ni mismo las personas que antiguamente hacían las huertas, no, también como no pueden tener la semilla, ya no tienen semillas, tienen que comprarlas. Y de hecho todas las huertas individuales, no industriales, sino individuales, tampoco tienen el tomate ya como antes tenía, la riqueza alimenticia que tenía, ¿no? Y Sí. como el tomate, como tú dices, todo, absolutamente todo. Es bueno, gracias a Dios, es muy bueno eh, agradecerle a nuestro Padre y disfrutar lo que tenemos, pero también interviene ciertamente que muchas enfermedades que están surgiendo en los niños, las alergias, Las alergias, sobre todo las alergias, sí. sobre todo Las las alergias es cosa alergias. seria, te cuento, es una cosa seria. Es Las cierto, alergias. pero nuestro Padre nos protege y ciertamente si tomamos algo que no esté en condiciones, también puede protegernos y ciertamente no hacernos daño ninguno. Y yo creo que de todas esas cosas, algún día vamos a ver hasta qué punto nos hemos beneficiado de nuestro Dios, Ujú. y echando toda nuestra ansiedad sobre Él. Pero sí, hay muchísima gente atemorizadísima con esto de los alimentos y no voy a comer esto y no voy a comer aquello, porque... Y es que con todo, el pescado, se dice que el pescado, ya no hay pescado en los mares, entonces se hacen piscifactorías hechos con alimentos horrorosos, como se Sí. hace con la gallina que hace industriales y que se ponen todos en aquellos jaulas de millones de pollos y que se les da antibióticos para que no... Sí, Es todo un rol. para que, hormonas para que crezcan. Sí, Pero que es que es también... así, y pues de verdad que se ve en la salud ahorita de las personas, es cosa seria. Pero bueno, y como yo, bueno, digo yo,
Yo creo que a pesar de eso, Juan, y es que son muchas cosas, no solamente es eso, son muchas cosas alrededor de uno, pero finalmente Dios es misericordioso, ¿no? O sea, lo que veo es que es ahí donde Él nos guarda. eh, de alguna manera tiene que ser así, o si no, ya no existiríamos. Claro, perfecto. Sí, sí, vamos, estos son los temas de conversación que tenemos a nuestro alrededor y de las cuales, pues, tenemos que lavarnos los pies. Es así mismo, ¿no? Ujú. Es una bendición que no nos afecte, por lo menos al punto que le afecta a la humanidad, ¿no? Y es por eso que es poner los ojos en es el Dios mismo, es el estómago de la persona, ¿no? Y es poner los ojos en todo esto. Nosotros es todo lo contrario, tener la mente vacía porque se lo echamos todo para Dios y es cierto que somos unos privilegiados. No, 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 qué bonito es. Y todo esto es como estábamos hablando, Amparo y yo, este tal poder de la resurrección. Qué bonito. Qué bien, qué descanso podemos tener en las dos cosas, en la conciencia total y absoluta de nuestra debilidad. Y así nos sentamos, así dejamos reposado el viejo hombre y al mismo tiempo de nosotros salir un río de agua viva, que es Cristo y que es el poder de su resurrección que nos vivifica. Aún así, eh, como decía Pablo, nos gozamos hasta en nuestras tribulaciones. No dejamos de tener tribulaciones, pero no son esas. No, no son. Yo no es esas las tribulaciones. Es más, yo pienso en la influencia de todos estos negativos del mundo que están tan presentes en nuestro alrededor que nos cansa, nos hace ver la esperanza demasiado lejos algunas veces, ¿no? Cuando tenemos que tenerla aquí presente y es una bendición. Decimos, wow, ¿cuánto va a durar? ¿Cuánto va a durar esto? ¿No? Y sabemos que todos pasamos por lo mismo. Es genial. Me estaba contando a Amparo que me dio Charo la dirección de un creyente que se quiere poner en contacto con nosotros, anda ya escuchando también las reuniones, le estoy mandando muchos vídeos, le envié ese trabajo de Dios es nuestro refugio y, y es precioso porque me identificaba en lo que él quiere, ¿no? Él dice, bueno, a ver si de esta vez yo me subo a la posición de Dios y rápidamente me entró en el corazón decirle todo lo contrario. Dios es el que desciende sobre nosotros. Nosotros estamos reposados, sentados continuamente. Y en este valle de lágrima que pasamos no hacemos más que entregarle todas las cosas a nuestro Padre. Y Él es el que desciende, Él es el que nos lleva a nosotros, es su obra y no la nuestra para Él. Él no requiere obras en absoluto. Es en esa comunión de reposo, sentados, siempre sentados. Y bueno, y mismo así, como te digo, no es agradable vivir en este mundo. Seguimos teniendo esa sensación de que somos extranjeros y peregrinos, y es verdad, siempre, es Sí, continuo. total, Claro. total. Juan, tú nunca más te volviste, perdón, Total, nunca María. más te volviste a hablar con Claudia Juárez, ni ¿Con más, quién? con Claudia Juárez. No, Nunca, nunca más. no, nunca, nunca más. La última vez fue con un trabajo. Yo seguí enviándole trabajos y me llamó muy bendecida. Es por donde debemos comenzar a leer las escrituras, que eh, es
hace ya tiempo que envié ese trabajo y ella tiene dos partes. Tiene dos partes. La primera parte fue respuestas para las oraciones, pero la segunda parte de ese libro habla sobre las dispensaciones. Y ahí ella cortó radicalmente otra vez y dijo que no, Dios no tiene dispensaciones, Dios ella no hace la separación con Hechos 28. Ah, ok. Tanto ella sigue hablando en lenguas, quiere ver milagros en su vida, piensa que es la adoración, lo que ella llama adoración, que es cánticos, que es, no sé, un montón de cosas y después ya no tuve más contacto. Sigue estando en mi corazón, qué sé yo, igual que todos, ¿no? Pero sí, no tuve más contactos que aquel. Y además esos comentarios, curiosamente, me dio para ponerlos en el prólogo de ese libro, porque es genial. Es, eh, es un ejemplo de cómo las personas hasta aquí sí, de aquí para acá, No. nada. Eh, y eso es no tener la mente dispuesta. Bueno, que estoy deseando enviaros este trabajo que se llama El amor de la verdad, porque los dos últimos capítulos, que estoy acabando ya el último, es la gloria de Cristo, donde ciertamente vienen muchísimos versículos de cómo que aclaran más la deidad de Cristo, de cómo Jehová y Jesús son la misma persona y en muchos versículos que nunca había leído del Antiguo Testamento es precioso y, y es algo que ella tampoco admite. Ella, la deidad de Cristo es algo que también cortó la comunicación entre nosotros, ¿no? Y para mí es fundamental hoy en día, o sea, No. es fundamental. Sí, total, pues no te digo que al comienzo, pues imagínate ese adoctrinamiento que teníamos en el camino con esa separación tan grande. Sin embargo, en el caso personal, fue darle como la oportunidad a Dios, porque pues claro, obvio, al principio es algo muy difícil, porque todo el tiempo nosotros ufanándonos que éramos los únicos que creíamos eso y que estábamos bien. Y entonces fue como en mi corazón, yo dije, no, esperemos a ver porque no lo entendía muy bien, no lo entendía muy bien. Y pues no, con estos estudios de la manifestación, cómo Dios se acerca y se manifiesta, no, ya, fue algo que sí valió la pena la espera porque eh, es muy claro porque Dios no, o sea, son el mismo, ¿no? Porque hubo la necesidad de Cristo. Sí, Claro, sí. total, Qué total. bonito hoy pensando mismo en cómo en Gálatas, cómo, cómo el ministerio del apostolado de Pablo y de los que se fueron a la incircuncisión es es un apostolado distinto. O sea, son enviados, pero ciertamente unos para la circuncisión y otros para la incircuncisión. Ujú. Entonces, como Pablo explica en Gálatas que él, así que el Señor Jesucristo ascendido se le presentó y le mostró aquellas revelaciones y que le mostró aquellas visiones, él no fue a los apóstoles, él se fue a Siria, de Damasco, y después se fue para Arabia y no habló con las columnas, no fue para Jerusalén, sino 3 años después. Pero no era conocido solamente oían decir, aquel que nos perseguía en este momento predica la misma fe que nosotros, ¿no? Esto para mostrarle cómo fue Dios, Cristo, que le enseñó absolutamente todas las cosas, ¿no?
Y él, para explicar esto, también dice, ya sabéis todos cuál era mi conducta en otro tiempo, que perseguía sobremanera a la iglesia, y, y esto me hizo ver la gran paciencia que él tenía con todos. Porque si él había sido el más bajo, que no merecía ser llamado apóstol porque persiguió a la iglesia con aquel celo que nosotros estábamos refiriendo ahora, como defendíamos Jesucristo es hombre y no podemos hacerlo Dios porque si no estamos adorando a un hombre y fue muy duro para nuestro Dios quitarnos aquello, igual que a Pablo, quitarle todas aquellas convicciones en las que había vivido, en que él tenía por ganancia absolutamente todo aquello. Y bueno, él fue una revelación inmediata, ¿no? Que lo cayó del caballo. Y es que ahí, o sea, la humildad de él, o sea, quitándose instantáneamente, o sea, todas sus convicciones y llamando Señor. ¿Qué quieres que yo haga? O sea, ¡buah! Pero aquí, ¿qué vemos entonces? O sea, él tenía que tener una paciencia con todos porque se reconocía a sí mismo. Y cuando alguien estaba absolutamente convencido de las ideas tradicionales, él mismo así lo amaba y le intentaba convencer con el Espíritu de Dios dentro de él. Pero esa es por la forma que nosotros también tenemos paciencia con la gente. Porque yo sé lo que a Dios le costó quitarme esa idea. Muchas otras fueron derribándose poco a poco. Pero esa fue la más dura para nuestro Dios. De tal manera que cuando traducía a Bullinger, él era muy claro, no lo tergiversaba, y por eso el primer trabajo, Dios dijo, tira esto a la basura, me lo quitó después de Se tantos años desapareció. trabajando, y me lo hizo repetir de nuevo, y cada vez que me encontraba con aquello, ¿cómo voy a poner yo esto? Esto llegó, es porque Bullinger no llegó más lejos, entonces yo tengo ahora una verdad más absoluta, que Jesucristo es hombre, entonces no lo quería traducir. Así Dios, es. el Padre era muy claro, o ponía aquello o no ponía nada y dejaba, y tenía que tener respeto, mucho respeto por la obra de esta persona, ¿no? O sea, nuestro Dios es muy celoso y nos enseña el amor con que han hecho las cosas y te reprende. Si dándote cuenta de lo que está escrito, tú le quieres cambiar las ideas, uy, era una batalla. Y poco a poco, hasta que dije, como Tomás, Señor mío y Dios mío, así mismo. Fíjate bien en este artículo también, ¿no? Cómo lo tergiversan ese versículo y dicen muchos comentaristas. Él dijo, mirando a Jesucristo, dijo, Señor mío. Y luego mirando al cielo, dijo, Dios mío. Y no es cierto, o sea, eso es darle Sí, no, patadas sí. a la gramática, ¿me entiendes? Así era yo, me acuerdo que yo igual decía, no, pero Bullinger tan inteligente, igual. Yo tengo libros, inclusive de la de números de Bullinger, qué día que lo encontré para buscar, con lápiz, ahí tachado, no, cerrado, Cerrado, ¿cómo así, Amparo? No errado, entiendo. errado. Pues Ah, porque errado. Bullinger escribía que pues Dios es Jesucristo. Y Sí. yo con lápiz tachaba, no, errado. Ah, ya te entendí. Sí, es verdad. Igual, o sea, era la verdad que pues no, ¿cómo? Y además que nos enfatizábamos que entre otras éramos los únicos que teníamos esa gran verdad. Entonces, pues uno imagínate. Sí, Sí, y es increíble, porque si nadie nos hubiese enseñado, si nosotros tuviésemos la mente vacía,
solamente escuchar el primer versículo de Juan, el verbo, en Era el Dios. principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios, Dios. y después en los versículos siguientes, como el verbo es el Señor Jesucristo, es clarísimo. O sea, todo lo que hagas en contra de eso es esforzar la palabra, como un niño, y luego tienes además cantidad de relatos con ese mismo principio gramatical y cómo se traduce, y no hay ningún problema en significar lo que quiere decir. No hay que Total. dar vueltas. Esa era una de las razones, por ejemplo, por la cual nosotros jamás tuvimos una clase de Apocalipsis, ¿no? Pues esa era, digo yo ahora, era la razón más poderosa, porque pues si tú lees, tratas de leer Apocalipsis separándolos, como no se puede, porque es muy claro. Sí, Nosotros nunca. Filipenses era una disertación en que si tú lees realmente aquello, tú vas viendo que es el descenso de Dios haciéndose hombre, y de hombre a siervo, y de siervo al más bajo de todos, y la muerte más humillante que había, y cómo desciende hasta el final, y después cómo hace la ascensión a la misma gloria que tenía con el Padre desde el principio. Es precioso. Bueno, no sé si habéis escuchado alguna vez una cinta del camino intentando explicar ese versículo, que aquí Él se refiere a Él, Dios, y aquí Él es, y bueno, una complicación impresionante, ¿no? O sea, no es para niños, ni mucho menos. Y llegábamos a esa conclusión, realmente solo estos hombres de Dios que tienen esta inspiración y este conocimiento del griego, pues pueden leer las escrituras y darnos la interpretación, ¿no? Y así se ponían ellos como mediadores. Nunca íbamos a Dios No. directamente a que nos mostrasen las escrituras. Juan, y hablando ahora que me haces caer en la cuenta, porque a uno le insistían mucho hablando de el Espíritu Santo con mayúscula y el Espíritu Santo con minúscula. Oye, sí. Que Hasta ahora me entonces acuerdo tocaba de mirar eso. el contexto y que era el don y el donador, creo que era el don y bueno, pero eso sí es cierto. Yo ya en este momento tú me preguntas y yo todo pues lo asimilo como el Espíritu Santo de, o sea, Yo creo que que, la única distinción o que hay sí que hay que hacer, hacer la distinción, yo no hay que creo hacerlo que, así. yo creo que su don es Cristo, el Espíritu Santo que Él pone en nosotros es Cristo, del cual es las arras de todo lo que nos espera en gloria. Pero sí que hay que hacer la distinción cuando Ah, sí dice hay que hacerla que su espíritu da testimonio al nuestro. al nuestro. Y Sí. ciertamente son nuestros propios pensamientos, Él es el que nos enseña todas las cosas, ¿no? Es cierto que ahí esa palabra espíritu sí que debería ser tranquilamente referida pues al interior nuestro que no vemos, y que hace parte de nuestra conciencia, de nuestros pensamientos, de Sí, nuestro... pero digamos, porque a nosotros nos insistían más que eso era en la mayúscula y en la minúscula para poder entender los Sí, versículos. Sí, 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 exacto, y es una o sea, barbaridad sí se usa, también, porque, o no exacto, se ellos usa. tenían que hacer eso todo precisamente porque como no creían en la deidad de Cristo, no pueden Ah, ponerlo en mayúsculas. Entonces, no, es otro aspecto más de nuestro Dios. Luis Alejandro también me decía que tenía mucho miedo de utilizar el nombre de Jehová porque le habían enseñado que ese no era el nombre, no podía llamar Jehová, y Jesús tampoco. Y, por favor, no, son todo aspectos diferentes. Qué bonito este artículo de El amor de la verdad, porque él dice, hay que tener en cuenta que nuestro Dios es infinito y nosotros somos finitos. total. Y
los seres finitos no pueden entender a lo infinito. Total, ¿cómo? Tan No sé. solo podemos ver señales en su palabra que vemos la condescendencia que él tiene para darse a conocer. De ahí todos los títulos que ahí vienen. No solo es Padre, Hijo, Espíritu Santo, sino, qué sé yo, en tantos, el Todopoderoso, el, el Alfa, Shaddai, el Omega. Shaddai, Qué bonito. Yo no sé si os Jehová de los pasa. ejércitos. Jehová de los ejércitos, Jehová Rafa, que es Jehová sanador. Yo no sé, tantos y tantos, y es tan bonito ver que es Él revelándose de todos sus aspectos, ¿no? Y no hacer distinción ninguna, porque Él se rebaje. Y Emmanuel, Dios con nosotros o entre nosotros, ¿no? Qué bonito el Emmanuel, qué bonito. Es precioso. No sé si os ocurre a vosotras. Yo ahora cada vez que voy al Apocalipsis me deleito de una manera Sí, cada vez claro, más más clara. comprensible, cada vez más entendible. No, y sobre todo por lo que estamos viviendo, Juan. O sea, yo soy una convencida, claro que bueno, eso es interpretación privada, que las señales son contundentes, contundentes en el sentido de, por donde uno vea, o sea, para mí es tan evidente que ya viene, ¿sí? O sea, el espíritu, porque se me quedó muy grabado cuando tú hablabas de los caballos. Los caballos van a, o sea, la gente va a ser como montada porque ellos tienen esa característica y van rápido, bueno, van cabalgando, llevando. Yo tengo la sensación que lo que está pasando en el mundo, por ejemplo, con la parte de homosexualidad, es eso, es por el mundo, es en el mundo, o sea, es como si se hubieran abierto, hablemos de unos 20 años, por no decir 10, unos 20 años que ya se abrió esa puerta, una señal muy evidente de los días de Noé, porque ya es casi, estamos arrinconados los que creemos en hombre-mujer. El resto, las generaciones pequeñas ya lo ven normal. Yo digo, no, pues esa es una señal para mí contundente. Y pues obvio el desamor, que también es una característica del apocalipsis, que ya no va a haber amor, o sea, ya en estos tiempos uno ya ve que los hijos a los padres nada que ver, ni a la pareja, con los feminicidios, o sea, yo digo, o sea, señales como si se hubieran soltado unos precaballos, para que me entiendas, ¿sí? O sea, porque yo entiendo que pues cuando se suelten eso, pero es tan evidente, o sea, el ambiente ya es demoníaco, no sé si me entiendan. O sea, Sin el duda, sin ambiente duda, es demoníaco, que uno dice, sin Sí, duda. no, Y además que Daniel decía que las cosas se acelerarían mucho en sí, estos de los últimos tiempos de la gracia. O sea, sería muy rápido. hágale. Cuando nosotros en los años 60 no teníamos ni idea de lo que era viajar, como se hacen hoy los viajes, de cómo se propaga la información de una manera general en todos lados, en todos los sitios, ¿no? De cómo esta inteligencia artificial, eso, la inteligencia artificial, ya mejor dicho, la Eso imagen. yo le tengo hasta susto, yo le tengo, o sea, yo para mí es, a mí ni siquiera quiero enterarme, no sé cómo, pero, me cómo pasa será, es pero yo le tengo así como si fuera, ese va a ser la estatua que va a mandar, que se va a revelar, que va a mandar matar, mejor dicho. Sí, no estamos haciendo ninguna conjetura, sino que es lo que Claro que no le digo a nadie, ¿no? pero En este para mí momento. Mira que yo también, es más, en un estudio de Welch él habla claramente de, bueno, en ese tiempo estaba, creo que ya el televisor, si no estoy mal, ya habían cosas, Sí, sí, y él habla y comenzó sobre todo él dice, por ejemplo, Londres era, Gran Bretaña era una isla inexpugnable.
porque era imposible por la fortificación que había y la fuerza naval que tenía, era imposible. Pero cuando vinieron, cuando se comenzó la aerodinámica y comenzó a ver los aviones, se acabó se La acabó, ya no era fortaleza. impugnable. Creo que O en uno de los bombardear. estudios, creo que en el último estudio, ¿te acuerdas que, en el último artículo que hay en el blog, que habla precisamente de, no sé si lo leíste, Amparito. No, 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 Chévere que no. lo leas, léelo cuando vayas en el bus, que es buenísimo, no, que es el último, ¿no? Yo no puedo sacar celular, Sarita. ¿Verdad? Bueno, es cortico, que es sobre más o menos algo así como las artimañas de Satanás o del diablo, una cosa bien interesante, y habla del aire. O sea, igual la bóveda celeste obviamente está caída, entonces él tiene potestad en el aire, habla de los satélites, es un artículo ya más reciente de Berea, de los de Berea, y habla de, pues, misiles, aviones, satélites, entonces el control cada vez va a ser más. Fíjate que tienen todo controlado, o sea, tú miras en Google Maps y ya puedes ir por cualquier calle, por donde es, o sea, el control es increíble. Y el plan que ellos tienen, o sea, por lo menos yo lo que yo veo es como pretende por lo menos Google, Meta, que son los dueños del metaverso, no sé si han escuchado el metaverso, o sea, Facebook, Instagram y WhatsApp, ¿cierto? Es una sola empresa, se llama Meta, pero eso es de una abreviatura del metaverso, ¿sí? Y el metaverso es precisamente por eso está el salto a la inteligencia artificial, porque es sencillamente desadaptarte de lo natural, o sea, embeberte en la virtualidad de lleno. Tanto así, mira, es tan brutal, créeme, que ahorita los gremios los de cine, donde está la industria cinematográfica, está en este momento en una pelea gigante, digamos, con esto del desarrollo de la inteligencia artificial, porque ya desarrollaron una plataforma donde tú sencillamente le entras los datos y la inteligencia artificial te hace la película. Pero lo peor del asunto es que las personas que salen, tú, tú no diferencias entre la realidad y la virtualidad. O sea, son tan reales como esta grabación que estás viendo. O sea, no hay diferencia. Si lo ves, o Sí, o sea, sea, cuando una persona vaya a ver eso, no sabe si es una mujer o un hombre real o si sencillamente es la inteligencia artificial. Entonces eso es fatal. O sea, el engaño es brutal. Es ¿no? Y horrible. además los propios gobiernos están en conversaciones muy serias diciendo que una vez que no se ponen de acuerdo los gobiernos, tienen que comenzar a hacer caso a esta inteligencia Ah, artificial que va a buscar la solución del hombre, es decir, que tienen la mejor solución. Igual que tú en este momento me lo mostró Teresa, y tú pones, quiero que me hagas un cuento donde aparezca un lobo, una serpiente, eh, un hombre bueno y dos mujeres malas. Y en menos de 2 minutos tienes un libro de un montón de páginas muy bien escrito, en donde te hace el relato con los detalles que tú le has dado, y es Juan, increíble. ¿eso no pueden ser espíritus? Sí, No, y bueno, claro que todo esto es una información Sí, que digamos, sobrepasa, y es igual que Charles Wells decía, o sea, el hombre se ha adueñado de, igual que los querubines están con una espada revolviendo el camino al árbol de la vida, porque si no el hombre hubiera tomado. Hay sitios donde no hay esa protección, y entonces el adversario con sus instrumentos, con su simiente, por supuesto, humana,
va dando este tipo de información. Es como estos robots, que yo tengo uno aquí en casa, que es maravilloso, que él solo hace la limpieza de la casa. Sí. Y Yo le digo va, robotina. y va teniendo informaciones de todos los rincones y de todos los objetos y cada vez lo hace mejor. Ujú. Entonces ellos van exactamente absorbiendo el conocimiento, todo, ¿no? Y reteniendo lo que ellos quieren, de ahí que todos estos inventos tienen siempre al principio una connotación buena, pero rápidamente se vuelve en contra del propio hombre y lo El destruye. O sea, celular. Ujú. el, el- Sí, el- mira, de hecho, el hay un armamento documental. nuclear es uno de los conocimientos que no le pertenecía al hombre y que efectivamente no hay querubines que estén allí protegiendo ese campo y por eso el hombre ha llegado, ¿no? A la teoría de la relatividad y cómo se dio cuenta Einstein y huyó de Alemania sabiendo que si cayese en manos de los alemanes era el fin de la humanidad. Por tanto, se fue para los Estados Unidos porque se daba cuenta de la destrucción que esto iría a ocasionar. Lo que me encanta de Charles Wells es que muere, yo creo que en el año 48 o 50, no lo sé, pero como él con las escrituras preveía todo esto y él decía en esa altura, hay muchas cosas escritas en las escrituras que en el tiempo que se escribieron, hace 4000 años, hace 5000 años antes de Cristo, el Antiguo Testamento, debía ser muy difícil de creerlo para las personas. Sin embargo, para nosotros hoy en día, las Claro. cosas y los escenarios que vemos, precisamente por lo que dice Daniel, se aceleraría en muy poco tiempo. Ujú. Y es verdad, yo cuando tenía 12, 14 años no me imaginaba nada de lo que hoy en día y lo que ahí viene y cómo está todo el mundo preparándose para cosas que no van a tener explicación, mucha gente, exactamente todo lo que está escrito en la palabra, ¿no? O sea, Sí, ya pero no lo es tremendo difícil. es lo acelerado que va. Yo estoy aterrada. Es que va muy rápido. O sea, es Yo una para cosa. mí es una delicia. Yo para mí cuanto antes que se acelere todo, que tienen la bomba ya, que yo, No, yo igual. por mí, Sí, yo Pero sé. Juan, mira que hablando de ese tema que pregunta Amparo, de que si ahí pasan cosas espirituales, no, no lo dije yo, lo dijo. O sea, es una cosa muy chistosa porque hay un documental de redes sociales que está en Netflix. Y el creador habla una persona que dejó de trabajar para Google en el tema de los algoritmos. Entonces el tipo decía, es que dejé este trabajo porque en el momento en que él lanza el algoritmo a la red, Ah, sí, ya no lo puede controlar. sí. No lo pudo controlar, hacía cosas que él no le había mandado a hacer. Él mismo lo dice en Yo ese vi ese documental. video, tú me mostraste ese video. Es horrible. O sea, yo cuando vi eso, yo dije, miércoles, esto acá tiene que haber mano espiritual. Entonces se vuelven tan expertos que Ujú. tú crees, mira, esto es una cosa bien interesante porque cuando tú estás en la red social o en internet, tú crees que por tu propia voluntad estás haciendo cosas y resulta que hay cosas que tú haces que son inducidas por Sí, la total. misma plataforma. Entonces es una locura. Yo Sí. decía, wow. Entonces fíjate que sí puede ser, porque finalmente eso es energía, ¿no? O No, sea, sí, y yo creería que sí, en algún momento hay manipulación, porque de hecho, por ejemplo, miran y ya sale ahí lo que tú siempre en tu perfil o lo que tú siempre miras, ya te botan siempre cosas de lo mismo, ¿sí? O sea, si por ejemplo a ti te gustan los zapatos, un ejemplo, ya salen más cosas de zapatos y zapatos, pero es eso, o sea, que uno se va sin querer lo que tú dices, sí. sí, Y lo que acabas de decir es cierto, o sea, que esta aparatico hace vivir, saca a la gente de la realidad.
le hace vivir en algo que no es ni Total. siquiera ya. Los más conocedores de toda esta tecnología, ellos dicen que hasta tapan la cámara porque mismo teniendo cerrado el computador te consiguen averiguar las conversaciones que tú tienes, ¿no? Sí. Y no es difícil hoy en día encontrarte con una persona que dice, curiosamente, ayer estuve con unos amigos, estábamos hablando de ir a Turquía y no te imaginas, el día siguiente me vinieron 4 anuncios de Sí, viajes, de descuentos, y cómo es posible, o sea, ajá. cómo vienen, o sea, que realmente estas ondas que viene todo por el aire. Claro que todo esto es diabólico, no te digo yo que vengan aquí espíritus, pero todo esto es No, la corriente sí. mundana de La corriente del mundo, pues. Dios de este mundo, en que interviene todo. Y la gente que son los buenos, que quieren traer la solución, eh, que se juntan, que quieren... Uy, ahora mismo hay aquí un problema gravísimo, que son las emigraciones. Igual que ahí vosotros con Igual que nosotros, no, señor. emigraciones, es otro de los... habría gente de un lado para otro, y también es otra señal de los tiempos, Sí, es de cómo vienen y cómo se meten en el mar, porque realmente las condiciones en su país son horrorosas, de sí, cómo hay grupos voluntarios, ¿no? De que se van a salvarlos al mar y van sí, trayendo miles y miles y miles y miles. sí. La ciudad aquí en este momento está lleno de gente de Pakistán, de gente del Nepal y gente de India, pero en una cantidad que a la gente ya le está asustando, Sí. ya tienen Cambuches. sus cosas religiosas, los domingos se juntan en las plazas. Bueno, nadie sabe bien de dónde aparece tanta gente. Igual acá, Juan, igual. Ya Y uno sí, y le hay... dañan a uno hasta la mente porque uno ya, desafortunadamente, pues claro, ellos llegan en unas condiciones y no se vienen los buenos, se vienen los re malos. O acá ha Y en sucedido las eso iglesias terrible. religiosas que hay que admitir a todo el mundo, Sí, que hay que ser buenos, ser hospitalarios, como eh, el samaritano aquel que ayudó, como dijo nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, todo es muy bonito de palabras, pero nadie se lleva a uno a casa. no, nadie. Dime que, Yo por ejemplo, digo, en el colegio han llegado que ya, mejor dicho, y aparte, o sea, son venezolanos, realmente nuestra inmigración grande son de venezolanos y pues de muchos otros, pero ellos siguen para la ruta para ir a Estados Unidos. Y ya llega el punto que, que ya son tantos y friegan tanto que ponen condiciones, o sea, hemos llegado a ese punto y hay de que uno les diga venezolanos, o sea, eso no se puede porque enseguida, por ejemplo, nosotros como servidores públicos, no, eso ya es hacer discriminación, entonces no se puede decir absolutamente nada, pero son muchos y pequeños y llegan con unas costumbres raras, bueno, raras digo malosos, malositos, no, no les gusta trabajar, y pues acá el Estado les ha brindado, ellos tienen servicio médico, tienen educación gratis, y el colegio tiene la obligación de recibirlos, pero entonces ya se vinieron por montones, donde uno mira, y lo peor de todo es que en las noticias todo el tiempo están que han matado, que hacen, que matan, que no, entonces uno ya, por más de que al principio uno dice, bueno, sí, lo que tú dices, pero ya llega un punto donde uno dice, teníamos nuestros sí, propios malos y ya los sí. dejaron atrás. Qué bonito cómo te acordaste el día pasado de qué vamos a hacer cuando los fundamentos se derriban. Así, total. Pues otra vez poner los ojos donde nunca se han derribado. Y Sí, es verdad, Sara habló de eso. Es muy bonito el privilegio que tenemos. sí, Porque si estamos atribulados, si estamos angustiados, si estamos
no es por esos temores que nos afecten de tal forma que lleguemos, o si nos afectan es de una forma Sí, el ambiente, sí, le da de a uno es todo lo tristeza. negativo, porque vemos que realmente las injusticias son muy grandes en este mundo, pero no, o sea, no nos llegan a calar fondo el temor de las enfermedades o el temor de lo que va a ser mañana no, ya es nuestro Padre que hace parte Sí, de nuestra vida y es precioso porque cuando recordaste aquello, qué bonito. No es discutir con la gente, ¿no? Ay, no podemos dar opinión de esto, no podemos dar eso. No, ¿qué vamos a hacer? Donde nunca se derribaron los fundamentos es arriba. sí, Y qué maravilloso es. O sea, y es verdad, o sea, allí fíjate, es muy claro, ¿no? Esto del hombre hoy en día los creyentes son los más agresivos. Si tú realmente dices eso mismo, ¿no? El crimen debería ser castigado, y de castigado como lo dice nuestro Dios, en sí mismo. por obra. La pena de muerte en este momento, o Sí, sea, que el que diga que matar a un criminal es algo que sería lógico, pues te no, vuelves enemigo de todo el mundo, ¿no? Y sin embargo es la idea que nuestro Dios tiene. Y ese es un fundamento que él nunca va a derribar, va a ser siempre aquel, ¿no? Y que es genial, porque nosotros podemos poner nuestros ojos donde nunca se ha derribado y así vernos libre de toda esta tal corriente, ¿no? Eh, sí. Algo muy liberador que también hemos aprendido en estos tiempos es que Él nos enseña que esto no va a mejorar. Eso es algo muy bueno, yo lo veo porque pues uno siempre siente ese pesar, lo que tú dices, el altruismo, el dolor del otro, pero pues Dios dice que esto va a ser cada vez peor. Entonces uno dice, no, pues se está cumpliendo lo que Dios dice. Entonces, sí, no, sí, es eso de que no, de esto va cada que vez a oremos para que peor. mejore. No. Entonces, fíjate que es otra forma uno entender la palabra y que Dios tiene el control. O sea, eso ha sido muy liberador. Por más que yo quisiera, mi corazón pusiera todo, no, Sí, estás en el y control que, de Dios. y que él está siempre paseando sus ojos por Ajá. toda la tierra a ver si hay alguno que ciertamente se vuelva Sí, para él. Eso, y eso está disponible también en medio de cualquier genial. situación por la que la persona esté pasando. Y muchas veces en esas situaciones de crisis yo creo que muchos realmente se vuelven para él, ¿no? Y Sí, encuentran el mismo descanso que hallamos nosotros. Y eso es maravilloso también. Para nuestro Padre no es difícil, Él no se mueve de su sitio, pero si hay alguien que realmente se vuelve para Él, está disponible, mismo que el tiempo sea más oscuro. Y es precioso poder ver que esto no va a mejorar, sino que va de mal a es peor. liberador, liberador porque Pero fíjate que si uno siempre en ese engaño de la carne, parte de tener una relación con Dios era siempre esperando que o la vida de uno y lo de los demás mejore, mejore, que todo. No, 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 no. no, no, ese es el engaño precisamente del adversario a todos los creyentes. Él cuando no puede quitar los ojos, lo que hace es poner los ojos en la bondad humana, tenemos que juntarnos, Podríamos hacer algo orar nosotros. por el mundo y es incredulidad, es ignorancia de lo que Dios dice, irá de mal a peor. O sea, no tenemos esperanzas ninguna de que el mundo vaya a mejorar y mucho menos con las soluciones humanas, ¿no? No, es imposible. Y tú los escuchas a ellos, ¿no? O sea, que es como si los buenos están aquí, los malos están allí, los buenos dicen, vamos a recibir a todos estos, ¿no? Como dicen los religiosos. Ahora mismo hay
la junción de religiones, tenemos que asimilar otras culturas, otras religiones. Y es impresionante porque ellos están aquí abriendo mezquitas por todos lados y ellos no permiten que allí se ponga nada de ellos, ¿no? Y bueno, y gracias a Dios que no les permiten, porque vi un documental justamente que es un programa muy bonito, se llaman viajes de tren del mundo, y son por trenes, por sitios preciosos, ¿no? Y bueno, y fue en México, es un francés que lo hace simpaticísimo, el tío, y descubre sitios preciosos que Dios ha hecho en todas partes, qué bonito, ¿va? Pero se ven las tradiciones en México que les han dejado los españoles y es el culto a los muertos y es el culto a las imágenes y es lo más bajo que te puedes imaginar. Es impresionante. Y todo con el engaño de no morirás y cómo hacen la fiesta, porque allí ese día Dios les permite que vengan a visitar a los vivos y se quedan en el cementerio hasta el día siguiente cantándoles y dándoles tequila, porque les gustaba la tequila, entonces les ponen Sí, tequila para que beban. ¡Ish! Por favor. sí, Y todo es esto entra tremendo. suavemente al principio, ¿no? Y eso que no has visto los documentales donde ellos literal de rodillas hasta que se sangre a la Virgen de los Muertos, o sea, son unas procesiones, pero que son con sangre. Que uno Sí, dice, esto es lo que por Dios, o sea, unas cosas. esto es lo que me llamó la atención el artículo, ¿no? Es que es muy suave, va entrando muy suave. No, es el amor a Dios y no importa. Sí, que ellos piensan que los muertos vienen y tal, va, pero eso es una forma de amar también y de tener siempre los muertos presentes con nosotros. No, y es el primer engaño, ciertamente morirás. La palabra es ciertamente más dura de oír al principio, cuando Dios nos la explica. Las cosas no van a mejorar, las cosas van a llegar a su colmo. Que tú dices, si esto no es el colmo donde vivimos, no sé qué será el colmo, pero Esa es otra liberación que a mí me ha parecido genial porque pues alrededor del 666 había tanta película en mi cabeza que uno decía, no, pues imagínate, y ahora es tan claro, pues no, pues ha sido más claro entender que es el hombre, 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 que es esto que estamos hablando, ¿sí? Entonces ya se quitó el velo, porque mucha gente, claro, lo asocia con el diablo y con el hijo del diablo, y bueno, sí tienen razón, pero no es la verdad, porque la verdad es el hombre llega a su colmo, 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 hasta donde. Entonces yo digo, genial poder ya ir entendiendo esto del 666 como definitivamente el hombre en su máxima expresión. 3. sí, fíjate con qué simplicidad aceptamos ya, o sea, Total. nuestra baja Sí, condición como sí, descendientes de nuestros primeros padres y que realmente no hay nada de bueno en la carne y entonces le agradecemos a Dios, es que habernos librado de tan grande muerte, ujú, porque no esperamos nada no solo de nadie, sino de nosotros mismos, los ujú. primeros. Y esa es la forma como él entonces dice, wow, esto es campo muy fructífero porque es Cristo ya en nosotros, no, no, no. Es Yo siempre cierto. digo, valió la pena esperar y valió Oh, la pena tanta cosa. sí, qué Estar tan después. desubicados en un momento personalmente que, uy, no, terrible. Es Valió la verdad. pena. Sí, yo creo que uno de los momentos más fuertes fue cuando yo me salí del camino. Ujú. Fue porque tú te quedas sin, literal, te quedas sin un piso. Tú dices, ¿qué hago? ¿Para dónde cojo? Como que no sabes qué hacer. Y pues en ese tiempo fue cuando entré a Mira Solo a Dios y comencé a estudiar. Fue un tiempo impresionante. O sea, yo creo que de una viveza espiritual muy tremenda.
muy tremenda, era Sí, tremendísimo. sí. Y digo más, o sea, en las escrituras no solo el mundo irá de mal a peor, sino en la propia iglesia las cosas irían de mal a peor, al punto de en que somos unos individuos, uno aquí es una iglesia totalmente invisible, es una iglesia totalmente llena de individuos que nuestro Dios conoce muy bien. Y lo que tú dices, Amparo, vaya historias que nos hacíamos y que Sí, total. cuando reposa todo y vemos lo simple y lo sencillo Lo que es sencillo. este Cristo, cómo nos lleva realmente al conocimiento de la verdad y cómo no para. Es Sí, infinito. Qué Claro. bonito lo ha puesto este artículo de por qué Pablo, que tenía las revelaciones del Cristo ascendido, las visiones que él tuvo para dar todo aquello, si él no tenía conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, y sin embargo todo lo va dando por basura, todo se le está cayendo en él para ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Uy, esa simple palabra cuando es viva y si es verdad es un descanso maravilloso, sin necesidad de entender todas las escrituras. Eso es algo que Él va haciendo en nosotros. Eso es, por eso ahora cuando vamos al Apocalipsis es más sencillo, es más, ese es el tal conocimiento que vamos adquiriendo de Él en que como veía en este artículo de Dios es nuestro refugio, las cosas que ha ido afirmando en nuestros corazones porque son suyas, están puestas en escritos que teníamos hecho a lo mejor hace 4 y 5 años, que vuelven a ser palabra viva y tienen el mismísimo efecto. Y ya no es letra muerta, sino que es Cristo en claro. nosotros, que nos lleva al conocimiento de toda la verdad. De manera que mucho más ganas tenemos de despojarnos de todo lo nuestro, pues, para que Él acabe cuanto antes esta obra maravillosa, ¿no? Estamos hartos de este mundo, ¿qué es esto de que somos extranjeros y peregrinos? Es que ¡guau! Detestamos este mundo, y eso tiene que ocurrir en la vida del creyente. No ve nada en el hombre, se acaba toda la gloria para los hombres, y este es bueno y el otro no es tan bueno, y este es genial, y fíjate qué cosas dice, y el otro, Aún así, fíjate que la ganancia que tenemos nosotros es precisamente el saber esas cosas y no sufrirlas tanto. O sea, el gozo, la paz. Porque es que yo sí, veo a la gente que lo que tú dices, se ufana de tantas cosas y que tengo esto y aquello, pero en el fondo son miserables completamente. Vacíos. Vacíos. Ahí Son sí que vacíos, pero de todo Dios. como sin esperanza, que no saben qué hacer. Hay gente tremenda y gente muy cercana a uno. Entonces uno dice, bueno, Dios, bendito sea Dios porque tenemos lo que tenemos y a pesar de las situaciones, pues uno está, puede andar tranquilo, puede andar más tranquilo, confiado, no importa lo que tú dices, de alguna manera uno o es neutral con respecto a las situaciones o se las goza, pero procura no sufrirlas porque pues ya, o sea, ya uno no lo ve así. No, 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 yo te digo, yo me gozo mucho en todo lo que ahí viene de la inteligencia artificial, de cómo la gente va a poner sus ojos en todo este tecnología, y ahí hay cosas muy buenas que hay que yo sí, sí, sí. Cada vez veo más cerca nuestra epifanía, porque es verdad que nuestro Padre es rico en misericordia y en gracia y en paciencia, porque ninguno de nosotros llegaría ni a un no, cuarto, ¿no? Hubiéramos ya. Pero él dice eso mismo, no tengas por tardanza este tiempo, ¿no? Muchas de nuestras tribulaciones es porque nos parece tardanza, por lo menos a mí. A no, mí. pero Juan, yo lo veo
o sea, cuando pasan tantas cosas, yo digo, no, es que estamos esperando al último. Y eso me parece, eso me sana, ¿sí me entiendes? Pensar, yo digo, no, estamos esperando al último porque es así. Dios sabe efectivamente el día y la hora en que va a cerrar este tiempo. Y Él sabe cuándo van a ser. Entonces yo digo, no, esto es Sí, maravilloso. Entonces por es eso yo otra digo, no, señal de los tiempos, es el comezón genial, de oír. La gente no genial. sufre la sana doctrina. El hablar de las escrituras a gente que amamos, a gente que son creyentes, que es un algoritmo más. Para ellos es un algoritmo más. Suena bien, sí, pero es eso, es algo, es un aporte más en toda esa corriente que dice que actúa en los hijos de desobediencia, la corriente del mundo en lo cual todos nosotros hemos vivido en otros tiempos, ¿no? Y de ahí que tengamos que tener muchísima paciencia con la gente. Y eso es lo que dice Dios, os es necesaria. De manera que este Cristo que viene con vosotros trae consigo ya esa paciencia que vosotros precisáis. Y aunque muchas veces no la disfrutéis. No, sí, sí, sí. Pero es de las tales cosas que Él ya nos sentó en los lugares celestiales, pero todavía tenemos los pies en la tierra que tenemos que estar siempre limpiando, ¿no? Pero sí que es cierto, es decir, o sea, nadie que tenga un poco de recuerdo de todo lo que Dios nos ha librado puede dejar de tener el verdadero amor de Dios por todos los que nos rodean, ¿no? Curiosamente, hasta de los, cuando dice eso, de los que están en eminencia, y lo escribí acerca de la oración, ¿no? Cómo Dios, podemos pensar, entonces los discípulos oraban por Herodes, y la respuesta es que sí, la respuesta es que sí, tú oras por todos. Tu amor no llega a comprenderlo, o sea, porque el suyo sobrepasa todo entendimiento. Mansamente yo no lo entiendo, porque tengo que orar por Putin, por ejemplo, que me parece el tío más repugnante que hay, ¿no? O los políticos me resultan repugnantes y me cuesta orar a Dios por ellos, pero Dios nos dice que sí, Casualmente, que sobrepasa nuestro sí, claro. entendimiento. Eso que tú dices es que hay muchas cosas así que Dios dice que uno no entiende. Les decía yo a mis estudiantes justamente esta mañana o ayer que Dios decía que es más bienaventurado dar. Es más, Es más bienaventurado dar que recibir. no, Entonces, es lo que estás diciendo. Si uno lo mira, pues, ¿cómo va a ser más bienaventurado si se supone que uno eh, pierde en teoría porque está dando de aquí, de allá? Pero Dios dice que haciendo eso tú ganas más y a nosotros nos encanta recibir. Entonces, son de las cosas como la que estás diciendo, que Dios dice, hay que orar por los que están en eminencia. No lo logramos entender porque pues como lo vemos, no, pues no, ¿cómo vamos imagínate a orar por ahora gente sí, como pero Herodes, ¿no? Que le correcto, cortó la cabeza porque le gustó la forma de bailar a la sobrina y la madre le pidió la cabeza y el tío, porque estaba dentro de una fiesta que se apenó el propio y bueno, va por Juan y córtale la cabeza, ¿no? O sea, ¡buah! es, Tú dices, ¿cómo voy a orar yo por un ser tan es, repugnante, ¿no? Pero es que él dice, es que nuestro amor es el amor de Dios. ajá, Porque nosotros igual, siendo igual de pecadores que él murió por él también. Así que a ti no te correcto. corresponde. ¿Lo entiendes? No, ¿por qué? Porque somos finitos, pero él es infinito, así que esto es otra manera como él se engrandece y a nosotros nos envilece. Y es bueno que sea así, diciendo, oh, no lo A mí entiendo, pero me le encanta veo la también pensar, lógica. sí, cuando tú hablas de lo finito y lo infinito,
es lo mismo que me encanta ver a Dios como lo absoluto, o sea, y nosotros somos lo relativo, o sea, jamás Total, vamos a poder tener, eso porque es. Dios es absoluto, Dios es amor, absolutamente amor, o sea, no hay un punto que no lo sea. Dios es misericordioso, así. En cambio nosotros todo el tiempo somos relativos, somos Sí, amorosos, somos misericordiosos, ¿sí? Muy sí, relativo a la situación. Entonces, es genial poder ver a Dios también en esa perspectiva, o sea, es absoluto en todo, o sea, Él es. es exactamente lo que dice este artículo. El finito jamás podrá intentar llegar a comprender al infinito. Y si nos damos cuenta, todo este quebradero de cabeza que teníamos, y mucho era eso, ¿no? Que teníamos que comprender. Comprender también en el sentido de limitar en nuestro entendimiento de Claro, nuestro Dios. Y se nos iba por todos lados, ¿no? sí, ¿Qué? No perfecto. coincidía nada con nada. Y ahora no, ahora, uff. Claro, porque siempre buscábamos, era como respuestas. Esa es la condición humana, o sea, respóndeme esto, respóndeme como. Y ese es el error, o sea, yo no necesito respuestas, o sea, lo que Es el acabas error. de decir, o sea, ¿por qué? No, así es, punto. Sí, es Dios que no más. sobrepasa, está muy claro, no solo en su amor, es su paz, es su gozo, todo esto sobrepasa nuestro entendimiento y solamente aquel que diga, Padre, acaba tu obra ya, ¿no? Porque vemos al mismo tiempo que nos transforma, es que es eso, nos transforma. Uf, de las cosas bonitas que hay cuando vemos gente que ya hace muchos años que no veíamos, es que nos tienen ya como, joder, y es porque sí que tenemos la imagen de lo celestial, llevamos la imagen de Cristo y la gente que no te ve todos los días y tal, lo aprecia mucho más que los ves todos los días. Pero en nosotros mismos ver esa transformación es muy agradable, muy agradable. Es como tú decías, Sara, estas cosas no nos afectan como a las demás personas, que sí que les afectan, están llenas de un temor que nosotros no tenemos. No, no, no. Hay muchos beneficios en esa transformación que va llevando Dios a cabo en nosotros. Y es precioso saber que es Él que lleva toda la obra. Ya que nuestra intervención con Él, lo que podemos hacer es tan fácil para nosotros, que es ciertamente creer, o sea, que es todo lo que Él nos explica, ir asimilándolo, ir asentando, y todo ese proceso, Él dice, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca, Él mismo, Él es el que lo hace. De ahí otra vez, repetiros esa experiencia de aquella noche en que estuve hasta las 5 de la mañana pensando que ya andaba por los cielos, porque me sentía tan bien, cada palabra era. Y al día siguiente, sin embargo, quería cogerla de la misma forma y que estaba otra vez pretendiendo mi corazón, ser mi corazón digo, otra vez tranquilito, ¿no? Y las cosas son mucho más pacíficas, más, más a mi tiempo, ¿no? Y a ti qué te corresponde estar sentado como María, estar sentado y estar viendo la película toda suya. Exacto. Y Es, tranquilo. eso es, qué bonito. ¿Quién se queda con la gloria de todo esto? Tú no puedes mirarte aquí en absoluto, ahí desaparece todo, como desaparece de cualquier persona que tengamos enfrente, es igual. Se engrandece es Él, como debe ser, ¿no? Para eso creó todas sus criaturas, para que todas se queden admiradas con su labor, con su proyecto, con su
con su vigor, con su fuerza puesta dentro de ti para que lo compruebes, para que lo veas. Y esta es la verdadera adoración. No hay otra, no hay. Esa es la del Espíritu. Qué bonito es. Y qué sencillo, ¿no? No hay complicaciones ninguna. No hay. No. Se evapora todo, ¿no? Se resume todo. Se resume. Sí, pero yo también creo que eso nos ha pasado, si miramos hacia atrás ahorita en lo que decía Amparo, que a veces uno no precisaba, ¿cómo fue que dijo? Entender. Lo que dijiste, lo que dijiste ahorita, como es ser todo explicado, algo así. ¿Sí? La gente quiere respuestas, que la condición humana siempre quiere son respuestas. Ya, dame respuestas. Pues no sé si Sí, te refieres a fíjate, eso. No, entonces te entendí mal. No, es que te había entendido mal lo que estabas diciendo. Iba a decir otra cosa, pero digamos que todo por este tiempo en que Dios nos ha llevado, ¿sí? O sea, digamos primero pues que Juan, digamos que en su momento sale también del ministerio, pero también es el amor, yo creo que el corazón y el amor que Dios le ve a uno de querer buscar la verdad y querer estar liviano y querer que él mismo le enseñe. Después yo de alguna manera aprendí de ti y comencé a aprender una cantidad de cosas y yo dejé que eso sucediera, es decir, no lo impedí, es decir, no puse el límite para conocer, sino por el contrario quise saber más. Y a los 3 años, me acuerdo que fueron a los 3 años que Amparito me buscó y bueno, también, entonces es muy chévere como ver en todos estos años, porque yo me acuerdo cuando yo le explicaba a Amparito, le decía sobre que Jesucristo era Dios y de alguna manera, pues ella lo recibió, seguramente no tenía tan afianzada la creencia ni se entendía tan bien, pero mira que a medida que van avanzando los años, Dios nos ha mostrado esa profundidad. Total. ¿Te acuerdas, Amparo, que Sí, estábamos, total. pero cómo será esto? O sea, ¿cómo? Pero ¿Cómo? fíjate ¿Cómo que puede a ser? medida que fueron pasando los años, nos fue aclarando poco a poco. Entonces me encanta porque es como lo que Él quiere también que sepamos, o sea, a la medida que Él nos quiere dar. O sea, finalmente ahorita, por ejemplo, estudiando Efesios han salido una cantidad de detalles como esto que tú has hablado de los ángeles, que para mí eso ha sido wow. O sea, han sido otras cosas que no vimos hace 2 años, bueno, la vez que hiciste ese estudio. Y también, pues eso son cosas más, o sea, más riquezas de Cristo, o sea, más cosas más. Y Sí, sí. es Yo genial. lo veo como antiguamente pedíamos, yo siempre he pedido sabiduría, ¿no? Pero efectivamente con la tal película que decía Amparo, me encanta eso, cómo nos hacíamos películas, porque yo teniendo más sabiduría, entonces, yo no, voy a repetir la palabra, voy a tener un impacto enorme, voy a tener... Y todo lo contrario, la sabiduría de Dios nos aplaca, Sí. nos sienta, de tal forma que llega, yo estoy seguro que en este momento tenemos una condición divina en que más absorbemos las cosas de nuestro Padre como nunca antes, ¿no? Está más predispuesta como Él quiere, es más la tierra fértil que Él quiere, precisamente porque ha quitado de nosotros todas esas películas y nos ha puesto a Cristo. Entonces, ahí lo que se necesita es el silencio en la presencia de Dios para que Él te siga mostrando, ¿no? Y ahora absorbemos como la lluvia que cae, ¿no? Eso entra dentro todo ya, reconocemos no, y es la sabiduría del niño, reconociendo a su padre, no intentando entenderlo, no intentando limitarlo en nuestro pensamiento, en nuestra manera de pensar. Ahora entiendo esto, por tanto, eso decía Watchman Nee, decía, no, los creyentes piensan que ya saben lo de la sangre, el sacrificio los libró y ahora ya están preparados para cosas más profundas. Y no, Dios repite continuamente la sangre. O sea, que
repite el sacrificio, repite cómo nos puso en su misma cruz para destruir el cuerpo totalmente del pecado y para que dejásemos con humildad y mansedumbre el Cristo dentro de nosotros, que ahora nos muestra todas las cosas. Por tanto, sí que llegamos a adquirir una tierra fértil, o sea, echando de nosotros, como decía, el bautismo, decía la sepultura, pero es un versículo, además, en esto de Jonatán, que me encantó lo que dijo Dios. Hay una versión que dice, las versiones inglesas no ponen lo tengo por basura, sino lo tengo por estiércol. Estiércol. Y el estiércol es muy bueno enterrarlo porque la planta que crece alimentándose del estiércol tiene la suficiente materia orgánica para dar la planta que lleva fruto. Y de ahí que la palabra estiércol sea mejor que basura. La propia basura también se decompone y llega a ser, una vez que está enterrada, la materia orgánica para que salga en la planta fructífera. Y es que me encantó. El estiércol hay que enterrarlo. El estiércol es el viejo hombre. El estiércol es todo lo que nosotros éramos cuando seguíamos la corriente del mundo. Y esa, ciertamente, no tiene nada que ver con los deseos que nosotros podríamos pensar antes, sino mismo los que nos parecían buenos. Era completamente estiércol. Lo que podríamos pensar que era ganancia para nosotros, teníamos buen corazón, éramos generosos. Horas de estudio, horas de estudio. Y yo decía, no, con todo este tiempo, porque eran horas y uno dice, no, con todas estas horas de estudio, no, pues yo ya estoy más arriba de todos ellos. Exacto, Sí, exacto, exacto. Todo eso es estiércol, sí, y claro. eso es lo que enterrado sirve de materia orgánica para que salga la verdadera planta. Cuando tú lo entierras absolutamente todo, de ahí que hoy entendemos mucho mejor. Fíjate cuánto tiempo me llevé yo preguntándole a Dios qué era esto de gozarnos en nuestra debilidad, y hoy qué bonito, Dios mío, qué bonito es gozarnos en nuestra debilidad, sabiendo que somos unos inútiles y que necesitamos de todo el poder de Dios y que necesitamos de su presencia para poder sobrevivir en este mundo tan lleno de tinieblas como está llegando a ser, y sabemos que se va a oscurecer todavía más, no solo en el mundo, sino también dentro de la iglesia, la comezón de oír, el no sufrir, la buena enseñanza, la que viene de nuestro Dios, es una más, para ellos es una más. Dios está en todas partes, como ellos dicen, los musulmanes, los hindúes, hay gente buena en todos lados. Al contrario, no hay gente buena en parte ninguna, dice Dios. No hay bueno ni uno solo, no hay justo ni uno solo. De manera que cuando le hacemos caso a Dios es como, Amparo, comentaste la reunión, o sea, es exactamente lo opuesto del mundo. Es exactamente lo opuesto. Fíjate, una frase tan corriquera como esa, y que todo el mundo, ay, no, hay gente buena en todos lados, hay hindús muy buenos, fíjate, ni uno solo. Una espada de doble filo, pumba, ni uno solo. Todo lo que se ponga en el hombre está destinado al fracaso. Y así mismo, porque yo hago todas las cosas nuevas, y así va a acabar todo, como Él se lo ha propuesto. De verdad. Pero qué descanso. Yo creo que realmente hemos llegado a una posición, no haciendo caso ya del hombre,
en que es la tierra fértil en la cual nuestro Dios puede hacer mucho mejor su obra y se dan aplausos en el cielo cuando hay alguien que reconoce esto. Cualquier uno puede llegar con mucha sencillez a este conocimiento. No es necesario años de estudios ni clases avanzadas. Ni la clase avanzada, sí, el trauma. Como si uno tuviera que figurar o sea, era peor que en la universidad, porque eran solo los elegidos, unos cuantos, los que podían tomar esa clase. Imagínate. No, ellos lo que hacían eran esclavos a los hombres para seguir como dice las escrituras, ¿no? Toman la piedad como fuente de ganancia. Total. Sí, porque ya las cintas argentinas, yo no me acuerdo cuánto ya por el año uno pagaba en dólares. Eso era como comprar, mejor dicho, que nosotros, me acuerdo, con mi hermana nos tocaba mitad y mitad de lo costosa y eran 15 cintas, pero un cojonal de plata y era en dólares. En aquellos hace 20 años que uno ni... Pero una cosa... Aquel libro, Los cristianos deberían ser prosperados, es la cosa más diabólica que hay. La cosa más diabólica que hay. O sea, es inteligencia artificial, vamos. Impresionante. Yo recuerdo cuando vino aquí Chris Gear, se estableció en un castillo enorme en Escocia, con un terreno impresionante, y era la sede del camino en Europa, querían hacer, y se hizo la universidad, una cosa impresionante, y él venía con la clase Poder para la Vida Abundante, la suya, no la del doctor Wilbur, sino una suya. Lo único que había hecho era que la clase número 2 se daba la primera y poco más. Y teníamos que pagar, o sea, cada país de Europa tenía que darle el 40% de todos los compartimientos de abundancia para que nosotros pudiésemos pasar la clase. Y anualmente el 40% de todo lo que se hubiese acumulado y lo que hubiera en la cuenta tenía que ir todo para Escocia. Es impresionante. O sea, vivíamos así y se le entregaron años y años y aún así, con las divisiones todas después con el camino en Estados Unidos, él fue el primero a huir, a dejar las ovejas, claro, corriendo, a no porque querer saber nada de nadie, a instalarse en Estados Unidos otra vez, vendió aquello todo al desbarato, se fue para Estados Unidos y nunca nadie más llegó a saber de Chris Gear. Y es exactamente, o sea, entrarán lobos rapaces en el rebaño, en que harán mercancía de vosotros. Y había mucho amor al dinero y mucho... Recuerdo en Argentina, y eso yo sujeto a todos los líderes y coordinadores, aún aquello me lo oí y me repateó, que fue a Ricardo Caballero, se puso a estudiar Derecho para ser abogado, porque él no quería ser engañado por el mundo. Entonces iba a estudiar Derecho. Era un tío muy listo. O sea, sabía que era por eso, ella pues. Imagínate. Que no sabíamos que era por eso. ¿Por qué? O sea, que sabíamos que él había estudiado Derecho, pero no sabíamos la causa. No, él confesó allí exactamente que no quería ser engañado por el mundo, entonces que iba a estudiar todas las leyes y se hizo abogado y se hizo, en fin. A mí aquello me sonó muy mal. Yo dije en aquel momento, digo, por favor, teniendo a Dios con él, ¿cómo va a poder? O sea, era mucho mejor, ¿no? Confiar en nuestro Padre, y es cierto. Pero sí, bueno, todos esos son barreras que se han caído y que nos han quitado también los ojos de cualquier mediador, ¿no?
Uy, sí. que no sea Cristo. Sí, las cosas tenaces, es que hay Es cosas. horrible, horrible. O sea, para nosotros fue muy feo eso de las jerarquías. Teníamos cualquier cantidad encima nuestro, o sea, todos nos superaban y era una cosa de no nos daban material, o sea, uno pues queriendo aprender, conocer y guardaban el material, solo nos daban las cintas que ellos querían darnos, o sea, bueno, o sea, una cosa peor que si fuera, yo no sé, el Vaticano, quién sabe, no, no éramos merecedoras, mejor dicho, de Sí, sus abolengos, no, unas cosas terribles. Es cierto, pero qué bonito cómo ahora el Padre nos hace poner nuestros ojos y en las cosas hermosas de la elección. Es decir, que nuestro Padre ha estado con nosotros en Total. todo momento y Él sabía de antemano quién realmente iría a desvestirse de sí propio para admitir a Cristo. Y es muy, qué bonito. Hace poco también fue otro tiempo de meditación hermosísima cuando me puse a leer el Romanos 9, 10 y 11. Qué bonito, qué cosa tan linda, porque ahí hay cosas, en fin, en que es cuando él dice que verdad digo y me da testimonio el Espíritu que yo deseara ser anatema, separado de Cristo por causa de mis hermanos, según la carne, ¿no? Y él hace la disertación